Quizás lo más paradójico de la historia de Antofagasta es que los primeros inmigrantes fuimos nosotros, los propios chilenos, que tuvimos un rol protagónico en la explotación del salitre y de otros minerales cuando estas tierras eran todavía bolivianas. Luego nos fuimos enriqueciendo con oleadas sucesivas de inmigraciones tanto inglesas, alemanas, francesas, para luego darle espacio a que llegaran los croatas, italianos, españoles. Todo esto fue enriqueciendo la vida de Antofagasta y de su población. Uno mismo es descendiente de esa historia y hasta el día de hoy podemos ver que este proceso continúa con migraciones de otros países, de los países vecinos que buscan la riqueza de esta tierra. Este es un edificio patrimonial, es el mejor entorno posible para hablar de la historia de Antofagasta. Y bueno, aboquémonos a eso. Quiero que me des tu vida de lo que fueron los comienzos de Antofagasta, que para nosotros como chilenos lo identificamos con el 14 de febrero, que fue la fecha de ocupación en 1879 por parte de Chile. Pero Antofagasta tiene un antes. Un antes, efectivamente. El antes tiene que ver también con este proceso limítrofe. Recuérdate tú que con Bolivia, antes de llegar al enfrentamiento, al conflicto bélico armado, hubo dos tratados de amistad y de limítrofe. Fue el de 1866 y el de 1874. Y en ambos, yo quiero dejar claro esto, ya se estaba considerando la posibilidad de que el paralelo 24 fuera la frontera entre ambos países, ¿ya? Así que todo lo que estaba al sur de Coloso era chileno y todo lo que estaba al norte de Coloso era boliviano. Ya. Por lo tanto, Antofagasta ya estaba en territorio de Bolivia, tanto en el tratado del 66 como en el 74. ¿Por qué es interesante 1866? Porque justo el 18 de septiembre de ese año, José Santos Josa pide una concesión en la legación de Bolivia en Santiago para que le concedan la explotación del Salar del Carmen, que él había encontrado allí salitre. Ya había llegado también a estas playas a vivir o a instalarse con su choza y a explotar esto, Juan López. Estos dos personajes que son los padres fundadores van a instalarse, pero el que va a prosperar va a ser la compañía de explotadora del desierto de Atacama, que va a, en cierta manera, fundar y crear José Santos Josa con su socio Francisco Puelma. Este se transformó en un asentamiento más bien logístico, estratégico. Claro, porque imagínate que él rápidamente traspasa sus acciones porque necesita equipar y empezar a explotar, y ahí se transforma de la compañía explotadora del desierto a cuando llegan los ingleses y compran acciones, y se transforma en la compañía Melbourne y Clark. Y cuando llega la Melbourne y Clark en el 68, ya empiezan a llegar trabajadores, se empieza a instalar la máquina, se construye un muelle. Esa concesión se dice, bueno, le damos todo este sector en concesión, pero ustedes están obligados a hacer un muelle fiscal para el país, para Bolivia, y un muelle para la compañía, que es el mismo muelle que está ahí, el muelle histórico que le llamamos nosotros, el muelle del ferrocarril de Antofagasta, Bolivia. Entonces, cuando el 68, Melgarejo mira hacia la costa y ve los números de producción, de inversión, la cantidad de gente que ya hay trabajando en un territorio de concesión privada, dice, esto es privado, está creciendo y nosotros no hay presencia del Estado boliviano. Hay que fundar la ciudad. Ese día fue el 22 de octubre de 1868 y está instaurada en el acta de fundación. Desde la fecha que nosotros reconocemos como fundacional. Hay otro momento muy importante en la vida de la construcción de ciudad. Esta compañía que era Melbourne y Clark se transforma ahora en la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta. Une dos cosas, la explotación de salitre y el transporte a través de un ferrocarril. Y ahí llega la modernidad. A desarrollar otras salitreras, otras empresas. Y oficinas y estaciones de ferrocarril. Es decir, llega el ferrocarril, llega la locomotora. Tú sabes lo que es conquistar, construir el riel en un desierto más árido del mundo. Es una conquista maravillosa, que es de película. El año 1873 ya estamos uniendo, imagínate, por riel, Antofagasta con el Salar. Y de ahí ya el 74 ya va Salines y así va subiendo hasta que vamos a llegar
a la frontera boliviana. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es una proeza de ingeniería y es un logro que hace que Antofagasta se transforme en una ciudad industrial. En muy poco tiempo. Entonces, cuando tú hablas de la ocupación el 14 de febrero de 1879, era una ciudad, era un pueblo. También genera conflicto. ¿Ya? Y ahí podemos llegar un poco a alguno de los más emblemáticos, que fue este gran conflicto que hubo. En 1903 se crea acá en Antofagasta la mancomunal, como diríamos, que une a todos los grupos de gremios obreros y trabajadores, que sería como la CUT de hoy, ¿ya? Que era como el gran sindicato. Ese año ya, al tener una organización que unía a todos los trabajadores, estamos hablando en 1903, se dio cuenta que en 1906 fue un momento muy explosivo para la economía regional y especialmente acá para la ciudad de Antofagasta. Entonces había un momento de bonanza. En ese momento ya todo giraba en torno al salitre solamente. Todo el salitre. Entonces hacen todos una huelga general, especialmente el ferrocarril, los caldereros, pero también hay muchos otros factores. El día 6 de febrero de un año de 1906 hay una huelga que paraliza toda la ciudad, hay desmanes. Se ve sobrepasada la autoridad, hay pocos efectivos militares, el intendente de la época autoriza darle armas a civiles y se forma una guardia paramilitar, que son la gente del comercio, que tienen miedo de perder sus propiedades, en fin. Y por el otro lado, ahí en torno de la plaza están en la marinería del crucero Blanco Encalada, está el regimiento Esmeralda y por el otro lado y al flanco aparecen estas guardias blancas que se llaman los guardias paramilitares. Estaba terminando el mitin y ahí hubo una bala loca y fue una matanza terrible porque no solo murieron muchas personas ahí mismo in situ en la plaza, sino que después hubo desmanes, hubo represión. Fue una semana roja, como se llama, no fue solo el día. Tampoco se sabe muy bien cuántas víctimas hubo. Mira, alrededor de, algunos dicen 300 personas, pero oficialmente fueron 58. Y vamos a hablar de nuestro Antofagasta. Uno tiene referencias tuyas, te identifica con la región. ¿Ya? Y ese es un valor, ¿ya? Eso es un tremendo valor, sobre todo en una ciudad que en buenas cuentas le hace falta valorar una identidad más profunda, ¿ya? Todos tenemos una identidad, pero darle más carácter. Estamos en una ciudad costera que en buenas cuentas algunas veces parece que fuera mediterránea. Sí, lamentablemente, miramos más al cerro que al mar. Cuando hablamos de esta zona, los primeros habitantes manejaban el mar, ellos se metían al mar, sí. Eran más bien marinos que mineros. Estamos hablando de los changos en esta zona específica. Claro, mucho antes que llegaran los incas incluso, ¿eh? Los incas son tardíos. ¿Te fijas? Entonces hay toda una cultura marítima que lamentablemente se fue perdiendo, porque aparece un recurso minero que es bueno que aparezca, nadie va a estar en contra de eso, pero le dimos tanto énfasis que nos olvidamos de las virtudes que tiene el mundo marino, el mundo del océano. Y en ese sentido, me gustaría un poco entrar en el tema de Antofagasta y su relación con el mar, la actual. Cómo estamos. Ya pasamos por unos periodos muy complicados con respecto a la extracción del recurso pesquero, tan complicados que ya ahora ni siquiera existen. Uno va a Mejillones y uno ve ahí ¿cómo se llaman? Las pesqueras y las goletas varadas, porque se arrasó, es un desastre, se arrasó hasta que no fuera un recurso sustentable. Nadie se podía morir de hambre aquí en toda la región, ni en todo el norte de Chile, porque sí, era cosa de ir a tirar lienzo. El jurel era el plato popular, digamos. El mar te entregaba en tus manos, en las manos del ciudadano, te entregaba los recursos para disfrutarlos. Pero tú vas ahora tú ves pejezapo acá, pero deben ser chiquititos. Son chiquititos y muy pocos. ¿Cómo los sacas? De hecho, llama la atención. Claro, o sea, hay un deterioro. O sea, eso de cuando se dice en todas las declaraciones ambientales, se dice tenemos que resguardar los recursos para las generaciones futuras, la gente no se percata de eso, hasta cuando no alcanza edades mayores, como en mi caso. Sí. Porque yo me acuerdo cómo era antes y yo veo cómo es hoy día. Pero Carlos, todavía tenemos la materia prima, porque está el mar. Y el mar y la naturaleza tiende a tener un poder de recuperación fuerte. ¿Qué se necesita de parte nuestra para ir recuperando estos espacios? Acabo de leer un artículo de una revista francesa
un instituto de investigación de Francia para el desarrollo, el IRD que se llama. ¿Ya? Y ellos han hecho un estudio y han modelado 100 años de pesquería en distintos mares. Y llegan a la triste conclusión que en los últimos 100 años, hasta el 2007, es la estadística que ellos manejan, aplicando los modelos, ellos establecen que se han perdido 2 de cada 3 peces depredadores mayores del mar. Es decir, hay un tercio de lo que Un tercio de lo que había en 1800, a principios de 1900. Un Ya. tercio. ¿Ah? Eso significa que hoy día de 3 albacoras que habían, queda una de cada 3, hasta el 2007. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? ¿Hasta dónde se sostiene eso? Porque es un tema... Es que mire, un tema que la gente comúnmente tiene... llega una curva y eso puede seguir aumentando hasta hacerlo va a haber totalmente viable. va a seguir la tendencia, a menos que cambiemos de forma de vivir el planeta. ¿Te fijas? O sea, nosotros tenemos que entender que estamos parados en un desastre que nosotros mismos hemos estado causando. Entonces, no queremos creer que existe un desastre y por lo tanto miramos por otro lado. ¿Y tú ves esta zona como una zona de desastre también? Pero mira, si Sí, no, yo sí, yo creo que es una zona de uno va a desastre. va a la caleta a comprar pescado fresco. ¿Qué es lo que más hay? Reineta. Reineta, que no está acá. Reineta no existe en el norte de Chile ni en el centro de Chile. No existe la reineta. Sí. La reineta viene de Ñuble, del sur. Así es. Ahora, imagínate cuántas reinetas están sacando para abastecer a todo Chile. O sea, la reineta dentro Eso de un sí. tiempo le va a pasar lo mismo que le pasó al jurel acá. Y ojo, la reineta la empezaron a explotar porque bajaron otros recursos, eso parece que fue alrededor de 10 años, porque no comíamos reineta, hasta que se dieron cuenta Claro, que era claro. un pescado de muy buena calidad, exquisito, y lo empezaron a explotar. Y Claro. justamente va a llegar el momento en Va a que... llegar un momento en que también va a colapsar la reineta. La cojinoa, que antes la cojinoa, tú Sí. ibas al mercado y comprabas y cojinoa, en carne blanca, exquisita. Hoy Muy día rica. a lo más encontrarás lo que le llaman la cojinovilla, que Sí, son cojinovitas unas cosas chiquititas. chicas que parecen los jureles antiguos. Claro, como Es una jureles cosa. antiguos. Y que incluso algunos de ellos todavía ni siquiera han alcanzado la primera madurez para procrear como peces y ya están puestos arriba de un mesón muertos en el mercado. O sea, la forma como estamos tratando los recursos está indicándonos que vamos con una tremenda declinación. Pero yo creo que si hablamos, todavía existe como la percepción global de que nuestro futuro está en el mar, de que el mar tiene un gran potencial. Todavía se hace Sí, claro. discurso. El mar ha sido maltratado, estamos en una condición de desastre y ante esas condiciones yo creo que hay que tomar decisiones gruesas. Sí. O sea, yo creo que no se debe privatizar el mar. Ujú. Yo creo que hay que tener el concepto de que el mar nos pertenece a todos y de que el mar es público, el mar es Sí. estatal por último, si el Estado es el padre que nos cuida de la casa, ¿no es cierto? Y todos deberíamos tener acceso igualitario al mar y deberíamos poner límites, ¿te fijas? Porque ahí deberíamos, sí, con mucha fuerza, decir el mar es para el bien colectivo de los chilenos. Te pongo un ejemplo. Sí. ¿Por qué tú, como ciudadano del norte de Chile, por qué tenemos que privarnos de comer locos? ¿Por qué tenemos que privarnos de comer ostiones, si los ostiones son de aquí? Porque están en veda. ¿Y por qué están en veda? Porque sacaron cantidades para meterlo increíble. a los barcos y a los aviones y mandarlo a que otros se los coman. Y porque quienes hacían eso eran comerciantes que sencillamente se beneficiaron durante años. ¿Y a quién dejaron sin disfrutar de lo suyo? A nosotros. Con respecto acá al litoral de Antofagasta, la bahía, que es una bahía especial dentro de Chile, porque tiene condiciones distintas y se dan algunas especies que no se dan en ningún otro lugar. Claro. ¿Ya? Estamos en la península, la zona sur de Antofagasta, tiene permanente surgencia y las surgencias son las zonas que hacen que el mar sea más productivo. Por lo tanto, estamos en una zona donde el mar es mucho más productivo que otras zonas costeras, ¿vale? Toda la península de Mejillón y todo este sector. Por lo tanto, aquí hay un tremendo potencial. Empecemos por el principio. Nosotros no somos los pobladores originales. Hay una larga data, incluso podemos hablar que se podría remontar a 10.000 años, ¿cómo se llama?, atrás. Tú me puedes decir, porque acá los primeros habitantes uno tiene la noción que fueron, se llaman los changos. Ya, bueno, en general a mí no me gusta mucho utilizar el término chango Ya. con los primeros pobladores, porque chango comienza a denominarse a la población que habita el litoral a partir de la llegada de los europeos. Y así como... denominación entonces que se le impusieron? No sabemos, como por ejemplo los atacameños, los aymaras, los quechuas están en el interior, pero tienen un idioma, tienen todo un bagaje cultural que los identifica y los diferencia a unos de otros.
Acá en el litoral tenemos el problema de que los cronistas, que son quienes primero hacen observaciones y describen cómo vivían, cómo eran los pobladores en el litoral cuando ellos llegaron, la verdad es que ellos van haciendo un relato, pero hay algunos que hablan de Tiango, hay algunos que hablan de Camanchango, otros que hablan de Proanches y otros que hablan de Uros. Y si nosotros tenemos un poquito de nociones, vemos que los Uros están ubicados arriba en el lago Titicaca, que son pescadores. Sin embargo, ¿por qué acá tienen esta nominación en los escritos? Tal vez igualaron, encontraron algún grado de similitud, pero en ningún caso podemos hablar que hay un registro que ellos hablan de una autodenominación. No, no. Es más, no sabemos el idioma tampoco que ellos hablaban. La descripción que hacen los europeos de los changos o de la gente que habitó el litoral, la verdad es que es una descripción bastante severa, sí, muy peyorativo, muy mal. Pero sin embargo, nosotros tenemos que imaginarnos de que ellos fueron una población muy conservadora en términos de su desarrollo cultural, porque no necesitaban más, porque su paisaje así lo requería. Segundo lugar, con la invención del anzuelo de concha, del arpón, de la balsa, o sea, no podemos pensar que eran tan pobres desde el punto de vista de intelectual o de desarrollo. Ellos habitaron esta zona que es muy agreste, lo vivimos a diario, el clima y todo nuestro paisaje es muy inhóspito. Y ellos se adecuaron a esto. Bueno, y prueba de eso es que en base a necesidades sí desarrollaron tecnologías que son bastante reconocidas. Por ejemplo, la balsa de lobo, que era una balsa inflable, que les permitía recorrer toda la costa. Incluso, ¿cómo se llama ahí? La cacería de cetáceos. Bueno, de hecho hay una fecha aproximada para la invención de la balsa, que es aproximadamente 200 años después de Cristo. Y la balsa perduró en el tiempo hasta el periodo del salitre. Tenemos imágenes y tenemos antecedentes de que se utilizó para cargar las grandes embarcaciones de aquí hasta donde, bueno, en ese tiempo estamos hablando antes de 1924, porque el puerto no existía, entonces los barcos anclaban mar adentro y todo era llevado y traído en pequeñas embarcaciones. La invención de la balsa en el litoral es tan revolucionaria como la agricultura y la ganadería en el interior. Lo que pasa es que ellos van a ser, ahora hay otro tema también de que van a ser siempre nómades. Sí. Se tienen que movilizar y hasta el día de hoy nosotros vemos de que los pescadores o nuestros mariscadores se van de una caleta en otra dependiendo de las condiciones del mar. En ese tiempo obviamente que ellos también van a utilizar ese sistema y van a utilizar, van a tener una forma de vida acorde a ese movimiento permanente. Entonces para mí es más fácil poner un techo de piel de lobo sustentado por cactus o por las costillas de la ballena, y cuando yo me vaya a otro lugar no me voy a llevar las piedras ni me voy a llevar la horadación que hice en el suelo, sino que pesco solamente el cuero, lo enrollo, me lo pongo a la espalda y viajo. La invención del anzuelo, sí, que es el mismo tamaño, o sea, no ha variado ni tamaño, ni forma, ni función. Lo que ha variado es la materia prima, pero lograron hacer un anzuelo de una espina de cactus, por ejemplo. Eso es una invención, pero importantísima. De conchas de choro, por ejemplo, también fabricaron e hicieron sus anzuelos. Hay mucho desconocimiento con respecto a esta cultura, a los primeros habitantes, y creo que nos hable un poco de eso, porque acá tenemos uno de los principales sitios arqueológicos de todo el norte de Chile. Nosotros tenemos un periodo de antigüedad bastante considerable, 10.000 años, en un sitio que está al borde de nuestra ciudad, que ya está incluyéndose dentro del plano regulador, que es Quebrada Las Conchas. Se encontraron en este sector unos objetos con forma geométrica, muy bien elaborados, muy bien hechos, algunos en arenisca, que es arena compactada, arena fosilizada, y otros en granito. Ahora, estos objetos nosotros hemos tratado de buscarle el funcionamiento,
no sirven como herramienta. Entonces, por el momento se le atribuye una función ceremonial al sitio. Ese lugar que aquí dentro de la ciudad ahora uno conoce, la que es la Quebrada La Chimba, que es la Reserva Nacional La Chimba, pero también tenía agua. ¿Eso puede haber tenido algún sentido con respecto a este lugar o que haya sido un lugar de llegada? Obviamente que el problema del agua en este paisaje, en este sector, es un problema que actualmente también tenemos. Pero claro, a esos sectores donde se encuentra agua, vamos a encontrar mucho más sitios arqueológicos asociados. Sabemos que de la población changa prácticamente no hay ningún registro, pero hay una foto. Y me gustaría que me pudieras hablar de esa foto y si se puede, ¿cómo se llama?, alguna forma sacar información de esa foto. Podemos observar, digamos, muchas características que son de la gente que habitó la costa, como por ejemplo los rasgos de su rostro. De mi opinión, desde mi perspectiva, esos rasgos no son iguales a los rasgos de un andino. Sus manos denotan el trabajo que ejercía la mujer, que hay una división social, valga destacar, el hombre casado. Un rol muy claro entre hombre y mujer. Entonces, la chica esta muestra sus manos de una mujer, de una chica trabajadora. Tiene alrededor de 16 y 15 años más o menos esta imagen. Jorge, estamos acá en un lugar extremadamente importante para la historia de nuestra ciudad. En la antigua municipalidad, que ahora es más conocida como la Casa de la Cultura. Pero cuando funcionó como municipio, justo en el mismo lugar en el que estamos y que se pueden apreciar, bueno, estos son archivos modernos, Sí. pero hay todo tipo de documentación desde 1874 hasta 1973. 1874. En esa fecha, ¿por qué empezaron a ¿cómo se llama?, a guardarse estos archivos? Porque estos son archivos de las sesiones municipales de la época. Claro, como toda instancia oficial, ¿Sí? siempre tiene que registrar algo. Entonces tiene que registrarlo en un documento oficial. En ese entonces no había un alcalde propiamente tal, lo que tú tenías era una junta municipal. Mira. Se llamó un cabildo abierto. Ujú. Aquí había un problema que era con el lejano oeste, con la diferencia que el vaquero no tenía pistola, tenía corvo. Y tampoco tenía vacas, pero sí tenía la costumbre de robarle al que trabajaba. Y le robaba desde la alta alcurnia hasta el de más abajo. Ya, Estaban aburridos. Era un lugar como sin Para ley. poner orden, tú necesitas ley. La Y ley en- de más fuerte hasta ese Claro. momento. Y si no hay un municipio, no hay ley, porque era el tiempo de la comuna autónoma. Era un sistema que funcionó tanto en Bolivia como en Chile. Comuna autónoma, Comuna se autónoma es desligaba decir que totalmente es, del como gobierno hablamos, central. claro, se desligaba del gobierno central. Generaba, interesante. tenía que generar sus propios recursos y también tenía la potestad de generar sus leyes. Entonces, ¿cómo vamos a detener a esta gente? ¿Cómo le vamos a dar a una policía? ¿Sí? Por ejemplo, si uno ve todavía las películas españolas, te hablan de la Guardia Municipal, que es la policía que nosotros... En ese entonces también se llamaba guardias municipales. Y estaba la policía de seguridad, incluso teníamos 2 o 3 tipos de policía. Estaba la policía urbana, que uno quizás por palabra podría pensar que gente que anda... No, la policía urbana en realidad era un equipo que se dedicaba al aseo y ornato. Y estaba aparte de la policía de seguridad, pero para tener todo esto tú necesitabas un municipio. Entonces, como te digo, el 25 de enero de 1872 se instauró el primer municipio y la mayoría de sus integrantes son chilenos y los otros son ingleses y se tuvo que pedir autorización al presidente boliviano de la época. Tanto los bolivianos como los chilenos tenemos la herencia burocrática que puede ser positiva o negativa. En este punto de vista lo encuentro positivo porque podemos ver al pasado. Todo tiene que estar registrado. Ya. Entonces aparecen estos libros donde se registra y se escribe con tinta, con lujo de detalle, las discusiones, los acuerdos, las propuestas, se registran los proyectos. Tú puedes leer, por ejemplo, en un acta municipal el primer proyecto de reglamento de casas de tolerancia. Para los que no saben lo que son las casas de tolerancia, es la palabra eufemística, eufemismo es decir algo que no suene tan feo, Sí. para prostíbulos. Mira. Y se dicen inspiró y otros dicen que se plagió, pero en el de Iquique. Ya. Y hubo un largo debate por si se hacía o no se hacía. Entonces a la final llegaron a la conclusión, mientras nosotros digamos que no y tratemos de ocultarlo, la prostitución va a seguir Sí. igual.
hubo un momento en que esto fue el boom industrial y especialmente cuando está el yacimiento de plata en Caracoles. ¿Sí? Llegaron las cartas de los ciudadanos. Sabes que yo no puedo cruzar la calle porque pasan y pasan carretas. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer lo que hoy día sería nuestro reglamento de tránsito. La riqueza de que nosotros podamos ahora, cualquier ciudadano, entrar a la web y leerlas y conocer la historia de un documento oficial y de primera mano, porque cuando tú lo leas tú vas a interpretar. Con todo el respeto que me merecen los historiadores, la objetividad completa no existe. Un historiador siempre, a lo mejor ni siquiera va a tener un sesgo político o religioso, sino un tema solo de perspectiva. Sí. Quizás, por ejemplo, ahora yo te estoy mirando a ti, pero no estoy mirando lo que está atrás. Sí. O si miro hacia arriba, no estoy mirando lo que está hacia abajo. Entonces acá cuando tú vas al documento de primera fuente y un documento oficial, y en una época en que el honor era muy importante, puedes empezar a decir, mira, así se construyó esta ciudad. Mira, así solucionaron problemas que hoy todavía tenemos. Y podríamos aprender de los errores y de los aciertos. Uno cuando lee se va a descubrir que los perros callejeros o perros vagos no es novedad. El aseo tampoco es novedad. La pavimentación tampoco es novedad. La salud tampoco es novedad. La educación, las obras públicas, eso nunca ha sido novedad. La Universidad del Norte llamó a un concurso de cuentos. El primer concurso de cuentos de la zona norte. Ahí fue la iniciación de este concurso. ¿De qué puedo escribir? Y fue donde un maestro que tenía, que él era oriundo acá, le dije, don Sergio, ¿usted me podría contar alguna anécdota antigua de acá del norte que yo pudiera explayarme después y hacerle un cuento? Entonces me dijo, ¿le puedo contar de las gambas? ¿Pero y qué son las gambas? Bueno, las gambas son los antiguos prostíbulos. ¿Y por qué se llamaban gambas? Porque la ponchera valía 100 pesos, la ponchera. Una gamba. Una gamba. Ah, ya, pues y ahí él empezó a contarme toda la historia, su primera experiencia con una prostituta, cómo fue lo que él había llorado, que fue a los 14 años. Entonces, claro, entonces... Ese de buenas cuentas te contó su historia. Me contó su historia. Cuando yo se la leí, él lloró, porque se acordó. Las prostitutas venían del sur, eran chilenas. Ellas venían del sur, eran chiquillas que venían engañadas al norte a trabajar, porque le decían váyanse al norte, en fin, allá hay mucho trabajo. Y llegaban, las asaltaban poco menos las meretrices de estos burdeles y le decían, mijita, véngase, entonces mire, usted va a tener dinero, va a tener casa, todo, va a trabajar conmigo. Y ustedes se van a llevar un sueldo, pero el sueldo era miserable, pues. Más que nada ellas le aseguraban el alojamiento pero eran como, y en la comida y eran como esclavos. ¿Y de los prostíbulos de la época, habían segmentos que estuvieran orientados? Porque yo no sé cuántos prostíbulos había. Muchos. Muchos. Había prostíbulos para diferentes clases, para diferentes personas. Claro. Sí. Sí. Habían prostíbulos en los que se pagaba poquito, que eran los prostíbulos más pobres, pero muchos. Dentro de este libro tú cuentas unas historias con respecto a los trabajadores y de la forma en que llegaban. Claro, ellos llegaban en trenes en aquel entonces, llegaban en trenes, los que llegaban del sur, de más al sur, otros llegaban en, no sé cómo era. Claro, en el Longino. Venían de la oficina salitrera a gastar su plata, porque por eso ellos habían venido, habían venido pensando que acá en el norte iban a ganar mucho dinero, y al final le daban una fichita que no era dinero, se lo tenían que, esta misma ficha, gastársela en alimentación. Agua. Claro, y el poco dinero que tenían se lo guardaban para gastarlo en los lupanares. Entonces, claro, llegaban y estas casas las cerraban los fines de semana, llegaban con terno nuevo, qué sé yo, de repente, que se habían comprado, y al final salían, pero mal, o sea, con puro pantalón, se habían gastado todo. Es decir, se perdían. Se perdían, salían... Todo lo que le duraba el dinero. Claro, salían algunos, pero sucios, hechos pipí, popó y de todo, con la ropa sucia. Todo el tiempo que el dinero que tenían les permitía estar ahí. Claro. Sí. Y estos lupanares, claro, tocaban música, ellos bailaban, pero había uno que era el de la ñata Ida. Ya. La ñata Ida era una señora muy bajita que se sentaba al piano
y tocaba cuecas. En su local solamente se escuchaban cuecas, las cuecas choras. Ese local era el único que tocaba cuecas. Todos los demás, bueno, tangos, que es lo que más se escuchaba, o esos vals peruanos, en fin, o la orquesta que tocaba ese tipo de música. Los prostíbulos se cerraron de la noche a la mañana con una ley de la República. Ah, esa fue la razón. Claro, se cerró el año 62, si no me equivoco, con el alcalde Recabarren. Cerraron los prostíbulos porque ya no era permitido. Se llamó la ley del corazón, creo que se llamó. Entonces cerró los lupanares. ¿Y qué ocurrió? Que la gente necesitaba seguir percibiendo dinero. Imagínate, era su vida, ellos vivían eso. Entonces, no se acabó ni las necesidades y no se acabaron los clientes tampoco. No, entonces la gente se fue como ratón que se arranca de un barco, se fue hacia los cerros, hacia las partes más periféricas, que en ese tiempo podría haber sido la población oriente, que en este rato no es para nada periférica, y se fue como a los cerros. Y ahí, fíjate, abrieron las nuevas casas, y esas sí que eran espantosas, porque me contaban que eran un cuarto más otro cuarto, eran como closet prácticamente, donde llegaban a acostarse con esto, muy antigénico, muy. No era como esto, que era como todo un lujo, algunos, te fijas. Que me das cuenta, eran casas. Claro, eran casas para eso, ¿no? Eran casas maravillosas, como la casa de la Metro 80, que es la personaje principal de este lupanar, o la casa del maricón Rafael, que le decían en aquella época, que fue un mozo. Es un tremendo agrado estar acá compartiendo contigo en un lugar muy especial para Antofagasta, lo que se ha convertido en la Biblioteca Regional de Antofagasta, un lugar lleno de carga emotiva y que está en la memoria de la gente desde el momento que era correo. Y poder compartir contigo y volver a hablar sobre algo que nos apasiona, que es este Antofagasta que tanto queremos. Así es. Y sobre todo estar, como tú muy bien lo dijiste, en este espacio maravilloso. Yo creo que es un lugar que hemos recuperado, que ha generado espacios maravillosos y que hay que aprovecharlo al máximo. Y lo más hermoso es que se cambió ese concepto que se tenía de la biblioteca. Sí. Dejó de ser ese lugar oscuro, cerrado, de anaqueles, donde nadie podía tocar nada, para una biblioteca abierta, llena de vida, llena de actividades culturales, en donde no solo convive la literatura, sino que está presente el teatro, el cine, la danza, la música y por sobre todas las cosas la conversación. Se conjugan cosas potentes, que es nuestra identidad cultural, con temas patrimoniales, estos edificios que se rescatan y tienen un dinamismo en una actividad real, una cosa que está lleno de vida. Ese es como la idea. Y este ejemplo da para mucho, da para que se pueda desarrollar nuevos proyectos, para que se puedan rescatar nuevos espacios. Estamos llenos de espacios que están esperando esta oportunidad. Y para que la cultura dialogue, para que la cultura sea viva, para que la cultura sea parte de nosotros, sí, y no algo alejado de una élite. Ese sentido de apropiarse de un espacio, de generar lugares en donde podamos conversar y donde podamos dialogar, donde podamos encontrarnos y reencontrarnos y reencantarnos, yo creo que es el gran mérito que tiene no solo Biblioteca Regional en particular, sino que lo que tiene esta ciudad que está cambiando y que se está transformando en un crisol tremendamente maravilloso. Bueno, un poco vamos a eso. Justamente lo que andamos en búsqueda es entender esta identidad de Antofagasta. Antofagasta tiene una identidad que desde el día cero, desde cuando se llegó a esta zona, que son áreas difíciles de apropiarse. Si estamos hablando del desierto más árido del mundo, hemos llegado y hemos ido conjugando una identidad, y una identidad bastante fuerte, que tenemos que todavía, y está en plena conformación, y de la cual tú tienes una mirada, y una mirada como antofagastino, de tomo y lomo. Sí, señor, porque yo nací y pretendo morir acá. Mira, si tú te paseas por la Plaza Colón, que está acá al frente, en cada una de las esquinas de esta plaza hay un monumento que fue donado en su oportunidad para el primer centenario de la ciudad por las colectividades de entonces. Eso ya te habla de que Antofagasta siempre fue, desde su génesis, una ciudad que acoge, una ciudad abierta a todas las nacionalidades.
Si tú empiezas a investigar en las viejas familias antofagastinas, te vas a dar cuenta que tenemos familias con abuelos que provienen de Alemania, de España, que son japoneses, que son chinos, que son ingleses, que fundaron Antofagasta y que le dieron este sello particular. Nuestra identidad, creo yo, radica precisamente en ese amalgamar de nacionalidades y que conforma nuestra forma particular de ser. Es absolutamente cierto lo que tú estás diciendo. Es decir, yo me siento representado en ese sentido. Es decir, uno convive con toda esta multiculturalidad, pero a diario, y uno es parte de esa. Y por eso que no debemos espantarnos de que hoy, en forma acelerada, se esté gestando un proceso migratorio. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros somos parte de esa colectividad que se va ampliando de este mundo, que está cambiando de esta ciudad, que está abriéndose cada vez más a la modernidad, a la globalización. Nosotros somos parte de una transformación muy rica, no debemos tener miedo. Al contrario, debemos potenciar, debemos dialogar, debemos sacar lo mejor de aquello y sobre todas las cosas debemos hacer cultura con aquello. Hay que trabajar mucho en la integración, porque acá también, ¿cómo se llama? Con esta potencialidad, con esto que está pasando, cada uno puede hacer un aporte, pero también se pueden generar segregaciones, se pueden generar distanciamientos, se pueden generar competencias. En este momento estamos en un momento bien clave. Hay muchas miradas críticas, hay miradas incluso con miedo a lo que está pasando. Por supuesto, yo pienso que todos los fenómenos cuando son nuevos nos asustan. Sí. Yo creo que la gente tiene temor a mirarse en el espejo porque estábamos muy mal acostumbrados a que nuestro paisaje físico, geográfico, emocional, era uno solo. Sí. Teníamos un solo color de piel. Así es. Ahora tenemos muchos colores de piel. Ahora tenemos muchas miradas, tenemos muchos sabores, tenemos mucha musicalidad distinta en el ambiente. No debemos temerle a eso. Debemos ser capaces de integrar aquello y de entender que la identidad no se pierde, la identidad se construye, la identidad se va transformando, se va apropiando, se va reinventando y manteniendo los valores esenciales de lo que es la antofagastinidad. Nosotros debemos abrir las puertas y ventanas para que ingresen los próximos antofagastinos. Cuando tú te das cuenta que al frente tienes un chino, tienes un negro, tienes un amarillo, tienes un cualquiera sea la nacionalidad, pero que convive contigo, tú también te empiezas a mirar y empiezas a decirte y a buscar, bueno, ¿qué tengo yo para aportar a esta multiculturalidad? ¿Cuáles son mis sellos identitarios? Y de esa manera vamos construyendo de manera más armónica, de una manera más sana, lo que es finalmente la noción de ciudad. Víctor, y en tu mundo, porque tu mundo es bien extenso, es decir, nace del periodismo, se arraiga con el tema del cine y tú eres escritor, es decir, que tiene una mirada y además crítica, hago clases. Y además haces clases, es decir, además dejas un legado, es decir, tiene una mirada bastante completa desde el mundo de la cultura. ¿Cómo se grafica esto? ¿Cómo se ha ido graficando? ¿Cómo se ha ido encontrando? ¿Cuál es la historia a través de desde que es tu mundo? Yo siempre quise ser profesor, pero cuando salgo las pedagogías están cerradas. Por lo tanto, opto por el camino del periodismo que me abre un mundo, me acerca, me sistematiza, ¿verdad? Me sistematiza la escritura. A la par, yo ya traía esta cosa de la escritura, de la invención literaria, y tuve la suerte, siempre lo destaco, de tener como maestro, como profesor y posteriormente como amigo, Andrés Sabela. Por lo tanto, muy tempranamente yo tengo esta influencia de que sabía que el periodismo me iba a conducir de alguna manera hacia el campo de la educación y por otro lado estaba formándome como escritor. Por lo tanto, tempranamente yo asumí que lo mío era, por una parte, la docencia y por otro lado, la escritura. Y por supuesto, mi gran pasión desde siempre fue el cine. Porque acá hay una historia larga con respecto al cine en Antofagasta, ya de lo que se hizo, de qué forma se integró todo el cine y lo que se está haciendo. Aquí lo más importante es que debemos saber y recordar aquello que Adriana Suanich tan bien graficó en su última película Antofagasta, el Hollywood de Sudamérica. Antofagasta fue el gran lugar de encuentro de los mejores cineastas
en la década del 20, del 30 y del 40, por dos razones fundamentales. Porque era un lugar que tenía mucho espacio, muchas facilidades para las filmaciones, Sí. y porque la mano de obra y la materia prima era más barata en tiempos de crisis y de guerra. Antofagasta tiene una luminosidad que ya se la quisiera otra ciudad. Tiene cielos muy limpios, tiene un desierto maravilloso, incontaminado desde el punto de vista del cine, locaciones por descubrir todavía. Entonces acá hubo toda una tradición en cuanto a cine. Antofagasta efectivamente fue uno de los lugares donde más películas se filmaban en tiempo del cine mudo. Mira. Pero no se tuvo, desgraciadamente, esta suerte de mirada futura, Ya. de guardar, de preservar. Y todo ese material, o gran parte de ese material, terminó siendo convertido en peineta, porque el celuloide, sí. Y el se- celuloide también se degrada. claro, Además. no fue preservado, no fue guardado, no fue etiquetado, y se perdió toda una memoria visual de un pasado del cual solamente nos quedan fragmentos. Pero Antofagasta fue efectivamente, como lo decía Adrián Swanich, el Hollywood de Sudamérica, y de eso nunca debemos olvidar. Cuando nosotros pensamos en hacer el trabajo de la Casa Guip, construimos una identidad y desde ahí empezó un punto de partida en términos de que queríamos formar en Antofagasta la ciudad de los murales. Un poquito más elaborada, con un poco de más estudio, con estudio me refiero histórico, con recopilación de antecedentes, con tratar de poder incluir en la galería de personajes de Antofagasta que entregaron un aporte importante al desarrollo de la ciudad y de la región. Dejar de hablar de la búsqueda de la identidad, más bien hagamos nuestra propia identidad, porque somos distintos. Yo creo que la mayor cantidad de gente que vive en Antofagasta no es de Antofagasta. ¿Qué identidad puede tener una persona que no es de Antofagasta? ¿Qué identidad puede tener una persona que viene de Concepción o de Santiago y hacerla buscar la identidad? Lo más probable es que traiga cosas de otro lado. Bueno, yo creo que ese es nuestro gran potencial de riqueza a final de cuentas. Todos somos de alguna u otra forma de otro lado, acá en Antofagasta. Uno llevamos más generaciones. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va volviendo justamente a esta visión que tú tuviste, que al final convertiste a la ciudad en un lienzo? ¿Ya? Y utilizaste lugares que son íconos. Y justamente de personas que llegaron de otros lugares del planeta. Ya en este caso la Casa Gibbs era un enclave británico. Confluyen muchas cosas importantes. El edificio histórico, la ubicación inmejorable del edificio, el tema que se plantea, cara a cara con la modernidad, la industria del cobre hoy día en el auge del cobre, y la contraparte en la historia del auge y la historia del salitre, que son dos momentos importantes, pero cuidado, es que en ese momento se pueden caer. Entonces, eso es importante. Pero yo creo que buscando el Antofagasta, convertirlo como en lienzo, en algún tiempo también lo quisieron hacer y lo hicieron. Estoy hablando de los años 30, 40, el pintar cerros también era una buena alternativa para darle un color a esta cosa. Y lo siguieron replicando en la época de la dictadura también, que se replicó, todavía se nota una bandera gigante que hay en uno de los cerros. Tienes razón, atrás de la UBA por allá, de la Universidad de Antofagasta. Todavía se nota esa bandera gigante, todavía. Siempre se ha buscado, se ha tratado de darle un impulso distinto a la ciudad en términos plásticos, artísticos, y yo creo que nosotros afortunadamente le achuntamos en nuestra idea. Bueno, ¿cómo se llama? Lograste representar a un montón de personas y sus anhelos. Es lo que estás haciendo. Estás contando una historia, estás ¿cómo se llama? Recogiendo este desarrollo de la ciudad, plasmándolo de una forma y volviéndole a contar la historia. Una historia que en muchos casos se tiende a perder. ¿Ya? Sí, ahora, te coloco claro. un poquito a partir de ahí, porque ¿cómo se llama? Como tú dices, un poco acá estamos generando, creando nuestra identidad, reforzándola. Puede ser, sí. ¿Ya?
lo ves de aquí hacia adelante? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el impulso? ¿De dónde lo vas viendo? ¿Cómo te has imaginado este desarrollo de ciudad desde lo que somos ahora a aquí a 20 años más? Tiene que ver con aquellas personas que llegaron de otros lados, en aquel tiempo los yugoslavos, alemanes, los chinos, que llegaron a poblar esta zona. Esos resultados se dieron después, 20, 30, 40 años después, ¿cierto? Sí. En el que se visualizó una ciudad más confortable, una ciudad mejor para todos. En el que había muchos problemas de logística para una ciudad, el agua, la luz, muchos problemas. Hasta el agua servía. Exactamente. Entonces ahora nosotros como que estamos retomando el tema, buscando hacia atrás para poder replicar esto. ¿Y cómo te lo explico? La llegada de extranjeros, de mucha gente de afuera que viene con otras visiones, con otras ideas, con otras costumbres, y que en el fondo vamos a estar en culturas tan distintas, uniendo y haciendo una nueva cultura. ¿Te fijas? Entonces ahí hay ya un punto de partida. Y frente a eso yo creo que con estas nuevas culturas, Antofagasta, sin lugar a dudas, se va a convertir en una metrópoli importante en el futuro. Yo participo de que esta ciudad, más allá de lo que puedan decir muchos, Antofagasta va a ser una ciudad muy pujante, con todos esos problemas superados. En el pasado era el tema del agua, la falta de mercaderías que llegaran acá. Y hoy día tenemos otros problemas, la contaminación, el desorden a lo mejor, la sociedad, pero yo creo que eso lo vamos a solucionar juntando las voluntades, esta gente que se está mezclando con otras ideas, con otras culturas, como te digo, se va a... Yo creo que va a salir un Antofagasta nuevo y un Antofagasta importante, una gran metrópoli. ¿Y tú crees que se va a generar un proceso de integración en esta área? Por supuesto, siempre ha sido. Por eso te decía, si el proceso no es rápido. Yo no le veo un triste final a esta ciudad, todo lo contrario. La única tristeza que a mí me da frente a esta ciudad es el echar abajo toda la cantidad de edificios de corte histórico que nosotros tenemos y que se han ido quemando, que los han ido comprando, que las familias los han ido vendiendo y haciendo otros edificios más modernos. Eso es lo único que me da pena. Estoy absolutamente de acuerdo. No me imagino Antofagasta con un centro como Manhattan. No me lo imagino. Mire, yo tengo una posición frente a eso que es muy similar. Lamentablemente, la forma que se diseñó y la forma que se dio un énfasis de conservación fue muy pobre en un comienzo. Se dejó muy desvalido lo que eran los edificios que merecían rescate patrimonial y se dejaron los espacios abiertos para que se pudiera hacer eso. Y cómo en otros lados en otros lados del país, como en Iquique, todo lo contrario, se conserva, se cuida, se hace algo más de lo que uno puede. Llevar esta identidad y plasmarla, en tu caso, con los murales, con la pintura, que estás plasmando parte de la cultura, es reforzar al final esa identidad, decirle, estos somos, de acá venimos y un poco hacia allá vamos. Es decir, generar esta visión de futuro de la ciudad que queremos vivir. Con la posibilidad que tengo, la gran posibilidad que tengo yo de poder entregarte o aportar con este granito de arena a este desarrollo cultural, identitario y patrimonial, para que de una u otra forma nos sintamos que somos parte del lugar de donde estamos viviendo, no del lugar de donde venimos. Miguel Ángel, escucha, gracias por recibirnos acá. Problema. La idea es que, podamos conversar, que nos contigo un poco cuál ha sido tu evolución dentro del teatro, de tus proyectos y cómo lo has hecho viable. ¿Ya? Esto no es un tema. Al final es la viabilidad, hay una visión comercial, el sueño, y al final uno cuando quiere algo se la ingenia. Claro. Y eso tú ya lo estás haciendo. Sí. Y te queda harto camino por avanzar y la voy a seguir haciendo. Sí, y en ese sentido, anda contándome dónde empezaste. Nosotros veníamos, por ejemplo, de la escuela Gustavo Mesa del Teatro Imagen. Ya. Yo venía de trabajar, de andar girando con Gustavo Mesa como 1 año y medio,
con la obra Fata Morgana de Amor con banda de música. Ya, perfecto. Y de ahí me vine acá a trabajar, estuve trabajando en algunos talleres, entonces me vi la necesidad que el teatro que de mi visión que se hacía acá no era el que yo sentía que tenía que ser. Una visión crítica. Una visión crítica y social, yo más que nada. Porque ¿qué pasaba? Y todavía pasa hasta en este tiempo que el teatro se hace para los colegas, para los intelectuales. Muchas veces se hace el teatro no para la gente. Si tú vas, no va mucha gente al teatro, el poco teatro que hay acá, la gente no va. Se está trabajando más con los egos propios que con... Más, claro, como para satisfacer. Es lo que veo yo. Lo que la gente espera ver, o algo que pudiera alimentar esa sed de ver más teatro. Claro, y la gente quiere reír, la gente común quiere reír, quiere pasarla bien. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente los teatros se van mucho en lo existencial, en la inmortalidad del cangrejo y en cosas así más complejas. Entonces, la idea de nosotros era algo más liviano, pero a la vez con mensaje directo. Aparte de hacer teatro, lo mezclamos con música. Que el teatro es integral, pues transversal, pues, trae música, danza, arte, etc. El trabajo de nosotros ha sido un trabajo social. Primero empezó con el sueño de hacer teatro, de juntarse y hacer cosas distintas, pero ¿qué pasó después con el tiempo? Que hicimos la escuela, nació el Teatro de los Sueños. Ya abrimos el Teatro de los Sueños, se nos llenaron los talleres y nosotros no lo podíamos creer, El primer día que abrimos la escuela estaba lleno, nos llegaba el dinero. Entonces que después que empezó que el hijo no tenía plata, que el papá había quedado cesante, que el otro no podía pagar, no sé, 30, podía pagar 10, y así empezó. Entonces llegamos a tener una cantidad importantísima de becados. Ya, es decir, se les cruzó un poco este éxito, la necesidad del cuento, lamentablemente con el tema también con una factibilidad económica. Y con la realidad de muchos en ese momento. Entonces, ¿cómo nos veíamos nosotros como profesores? Nos veíamos, ya, tiene talento pero no tiene plata. ¿Qué hacemos? No podemos decirle, oye, ándate. Entonces, ¿qué empezamos a asumir esos gastos nosotros mismos? Entonces, al final llegaba a fin de mes y no nos alcanzaba a pagar los gastos y sacábamos nuestro bolsillo y poníamos. Entonces, eso fue una práctica que mucho tiempo se fue dando. Hasta que de por aquí y por allá empezamos a crear fórmulas que han tenido éxito, y con esas fórmulas que son obras de teatro, talleres, cuentacuentos, músicos. Entonces, a través de esa fórmula hemos logrado, por ejemplo, solventar sueldos, solventar construcción, infraestructura, materiales, etc. Uno de repente, justamente la experiencia, el avance, el ímpetu, ya que se van generando en base a carencia y cómo en buenas cuentas cubrirla, va generando un modelo de negocio. Un modelo de negocio. Si el tema es que no se pierde el alma de ese modelo de negocio. Y eso es algo que a mí tengo claro que tú no lo has perdido. Nosotros somos la única compañía en Antofagasta que es independiente, que tiene su propio teatro. A ver, lo que tú me estás contando, además que le hace sumamente bien a lo que es la ciudad, porque voy a meterme un poco en lo que es el representar a todo el espectro de la sociedad a través de temas culturales. Como tú lo dijiste, tú abriste esta escuela y se te llenó de un día a otro. Es decir, había en ese momento un tremendo nicho. Había una ansiedad por participar en este tema. ¿Y sabes lo que es lindo de eso? Disculpa que te interrumpa, que es lindo que la mayoría de esas generaciones que nosotros formamos, todos son profesionales de teatro. De cine. Siguieron, es decir, no. Algunos se fueron a Francia, otros se fueron a España, otros hicieron sus propias compañías. Entonces hemos sido un semillero para un montón de gente. Eso también es bonito porque de alguna manera no se termina el trabajo con nosotros. Somos una compañía súper presente en la región, súper presente, apoyando a hogares de menores, apoyar a instituciones, apoyando a estudiantes de servicio social, apoyando a los mismos jardines. Sí, más que objetivos están regidos por valores. Sí, obvio. Que tendría que ser así. Es importante, porque se le da alma, cuando se habla de la visión es súper importante. Yo tengo este pensamiento. Si yo voy a cobrar, voy a abrir mi teatro, voy a cobrar 4 lucas. Hay gente que puede pagar las 4 lucas, pero a lo mejor no es el público que me interesa que vea la obra. A mí me interesa esa gente que no puede pagar las 4 lucas, que ir al teatro le va a cambiar la vida, que el teatro le va a alegrar la vida. Me interesa llegar, no sé, a ese hospital un día domingo a tocarle unas canciones a los niños junto a nuestros compañeros con los payasos de la alegría y alegrarle la vida, sacando de nuestro bolsillo, yéndonos a caminar. ¿Cuántas veces hemos ido caminando? ¿Cuántas veces hemos subido a la micro para hacer plata, para comprar globos, para llevarle a los mismos niños? Entonces se genera una pasión distinta.
esta luz del atardecer, que es la luz de Antofagasta, la luz dorada, estar viendo estas cosas que están en pleno proceso creativo. Por favor, cuéntame cómo nació esto, cómo interpretaste, hacia dónde va. Mira, básicamente esto fue creado por una necesidad primero de trabajo, porque los artistas nos basamos en hacer proyectos y ahí poderlos financiar económicamente. Segundo, porque tenía una idea básica de decorar mi sede social, donde la cual soy presidente de la Junta de Vecinos, porque estaba muy fea. Entonces el detalle o el tema tenía que ser algo especial para los niños. Y el tema era el sueño de volar, el sueño de sentirse libre, el sueño de querer hacer cosas a cierta edad. En los 15 sentí las ganas de flotar, de liberarte. Y este sueño es como el recorrido de salir, y que te llama como la naturaleza, a hacer cosas que no hacís normalmente, el volar. Sí, pero acá no estáis volando en cualquier lugar. Acá estáis volando en un territorio súper bien definido, que tú conoces. Claro, Ya, claro. decir, acá estáis colocando algo que viene desde la infancia, tu sueño, pero lo transcribiste y lo llevaste a un lugar. Conversando con muchos, vi que el proceso de ella era el sueño. Y el sueño que más juntaban todos era el de volar. Pero también está hablando de un proceso de integración. Tiene que ser. Y al final esto fue un proceso de integración porque esto se trabajó con la comunidad, con los actores de acá. Es que si no trabajáis con los cabros chicos y con la comunidad, un mural o una obra de arte, esa obra de arte no vas a hacer de ellos. Vas a hacer de un desconocido que pintó algo acá. Mira. Eso, si lo pregunté en todos lados, no, si vino tal tipo y pintó nomás. Pintó esto, pero si tú vas el cabro chico, le ponés los tarros, ¿querés pintar? Sí, voy a pintar esto. Y ese tipo va a ser el primer guardiante de tu cuadro o de tu obra de arte. Él va a ser, no lo rayé porque lo pinté yo. Así es. Aquí se metieron mamás, se metieron cabros chicos, viejos. Entonces yo aquí en la calle trabajo con niños, trabajo con la gente, converso, veo la ampliación, ven cómo trabaja uno, tenía el contacto diario. Esta historia empezó hace ¿cuántos años atrás? ¿Cuántos años tú llevas en murales? Hasta 30 años. 30 años. 30 años. Así que hay toda una trayectoria. Sí, bastante, sí, yo creo que sí. Empecé por la BRP, la Brigada Ramona Parra. Sí. Después pasamos por un colectivo latinoamericano. El mural es contar una historia. Básicamente contar una historia de un país, de una ciudad o de un sector. Pero hemos tirado un poco, sacarlo del mural y irlo al surrealismo. ¿Para qué? Para que el tipo chico interprete sus trabajos como él quiera. Ya, darle espacio para que él se pueda integrar y crear una historia en ese mural que está Necesitamos plasmado. eso porque los colegios Sí. no te enseñan eso. Sí. En arte no te enseñan. Entonces, ¿qué hace? No, pinte, llene el cuadrito de la caja roja, llene la casita blanca, lleno esto y lleno esto verde rojo. No, cabrón, aquí el mural pone un tema, la rabia. Chucha, la rabia, tío, voy a pintar la rabia con rojo, negro. Bien, es tu rabia, te adoro esa rabia. Entonces los colegios no Es lo la enseñan. intensidad de lo que uno siente, la alegría, la rabia, el Entonces amor. es lo que queremos nosotros acá. Hacer ese trabajo, queremos que gente de acá pinte gente de... A ver, gente nortina pinte en el norte. No puedo traer un del sur que me pinte el norte, no puedo traerlo. No pueden venirme atrás de Santiago que me diga, Lito, estas son las pinturas que hay que utilizar. No pueden hacer eso. No pueden obligarme a usar un celeste si uso un azul. Entonces dicen, vamos a traerle pintores o artistas para que impregnen los colores del norte. Si los colores del norte son el rojo, el amarillo y el azul. Y el blanco, si es posible, pero no, el rojo, el amarillo y el azul son los fuertes. Entonces no podéis ver otro color. Ahora, la riqueza de esto son las casas y los cerros. Y para mí esto no es tan bonito como Valparaíso, pero las visiones son mejores que Valparaíso. Es más limpia. Pero esto es un Valparaíso más chico, con menos cerros. Pero aquí la diferencia, la hermosidad son los cerros, los diferentes atardeceres, las diferentes formas de cómo cae el sol, cómo se ilumbra los cerros. Me fascinan las casas, cómo se cambian de tono, cambian la sombra. Podí visualizar, no sé, las tridimensiones y las visiones de arriba del cerro hacia abajo son mejores porque veí un espacio tan grande, tan hermoso, veí el sol, veí el mar. Es un tremendo escenario. Eso. El gran proyecto que quieres. El del Salitre, vendría siendo el mural más largo de Chile y más grande, uno de los más grandes de Sudamérica, si se hiciera. Porque tendría casi 2.300 metros cuadrados y de una sola línea. Y abarcaría la entrada de Antofagasta hasta el B13. Mira. Serían casi 30 cuadras más o menos. ¿Tú tienes la maqueta de ese proyecto? Sí, está el boceto, está en todo, está en cuánto me va a salir cada peso, tengo los bocetos, las líneas, está incluido desde que llegó Santa Rosa, Antofagasta, hasta que se murió la última salitrera, está todo confabulado y comprimido la historia, que sería una hermosa historia.